lo estamos viendo, es el engaño de la serpiente. Amén. Vamos a avanzar para poder continuar leyendo las citas que hemos presentado como base. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Amén. Bueno, eso ya lo hemos visto. Vamos a avanzar a la otra. La otra cita, pues la misma versión, de la misma cita, diferente versión, dice: pero ahora me temo que justo cuando Eva fue engañada por las mentiras inteligentes de la serpiente, tus pensamientos puedan ser corruptos y pierda la devoción de tu corazón, dice, única, y tu amor puro por Cristo. Entonces explicábamos acá en este cuadrito, ¿verdad? Los podemos decir los derivados, ¿verdad?, de la palabra engañó, que aquí es engaño, sedujo por completo, la hizo extraviar, y vemos esto que era porque la seguía. Eso ya lo explicamos, pero vamos a regresar acá para tener un poquito más claro lo que vamos a explicar ahorita. Es que ahorita lo del engaño ya lo explicamos, ¿verdad? El engaño básicamente entra por seducción, por hacer extraviar o por seguir. Amén. Pero hoy vamos a resaltar esto, lo que está aquí como en rosado. Dice que el temor era, ¿verdad? Dice acá: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó, eso ya vimos por qué la logró engañar a Eva, dice, vuestras mentes sean desviadas. Entonces es lo que vamos a ver en esta oportunidad, las mentes desviadas. Y es lo que está acá. Bueno, acá por lo menos esto es similar a lo que hicimos con esto otro que está acá, ¿verdad? De que acá yo les explicaba de que la palabra engaño, sedujo por completo, hizo extraviar y seguía. Es lo que dicen diferentes versiones de la Biblia. Amén. Y con esto que está acá es básicamente lo mismo. Que aquí donde la Biblia dice vuestras mentes sean desviadas, ahí encontramos por lo menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 15 diferentes versiones en donde habla acerca de los pensamientos. Entonces ya vimos que el engaño, lo podemos resumir así, se produce por una seducción, por una persecución. Pero ahora vamos a ver que cuando ya el engaño está cobrando sus derechos, ¿qué es lo que pasa en nuestras mentes? Entonces dice acá, los pensamientos, según lo primero que estamos viendo allá arriba, tienden a ser desviados. Entonces acá, hoy nos vamos a centrar a hablar mucho acerca de la mente, algo que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Aquí habla pensamientos, en todas las demás dicen pensamientos, la otra dice mentes. Aquí, vamos a ver, estoy buscando, pero bueno, aquí básicamente dicen todas lo mismo. Vamos a ver por acá. Sí, dicen pensamientos, mentes, sentidos, pensar. Bueno, aquí ya dice otra diferente: ánimo, espíritu e interiormente. Entonces, vamos a ver si está acá. Sí, acá. Entonces, le voy a mencionar esto nada más ahorita de primero, para que veamos de que bíblicamente hablando, cuando la cita esta que estamos leyendo, segunda de Corintios 11:3, habla de mentes, amén, no todas las versiones hablan acerca de lo mismo. Por ejemplo, en las primeras 4 que vemos allá en amarillo, habla de pensamientos. Las siguientes 4 también, de las 5 a la 8, habla de mentes. La 9 y la 10 nos habla de sentidos. La 11 y la 12 acerca de pensar. Y si nos damos cuenta, ya la 13, 14 y 15 nos habla de otras cosas diferentes, como lo que es los ánimos. Ahí está íntimamente ligado a lo que es el alma. Luego dice el espíritu, pues está claro, ¿verdad? El espíritu. Y luego dice interiormente. Entonces yo quiero hacer este pequeño énfasis, porque básicamente habla de pensamientos, mentes, sentidos, la forma de pensar. Allá van 4 y 3 cosas más, como lo que es el ánimo, el espíritu y el ser interior. Entonces le menciono esto para que nosotros nos demos cuenta de que muchas veces ustedes y yo podemos pensar estar bien. O sea, probablemente físicamente nos vemos bien, tal vez hasta con alguna sonrisa en el rostro, ¿verdad? Pero solamente nosotros, la palabra y Dios
sabemos exactamente cómo están, como lo dice acá en este paso, nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuál es la forma de trabajar de la serpiente cuando vienen a engañar? Lo que busca es que nos desviemos. Y en este punto, pues hay algo muy claro, ¿verdad? De que la Biblia realmente dice que el Señor es, yo soy, dice Él, el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando hablamos de un desviarse, estamos hablando de alguien que iba en el camino, pero más de algo lo desvió. En este caso, claramente lo dice ahí. ¿Qué es lo que a nosotros, al igual que Eva, ¿verdad? Eva, pues la Biblia muestra que fue la creación de Dios, hijo de Dios, nadie puede dudar de eso. Pero ¿qué la hizo desviar? Los pensamientos. ¿Qué la hizo desviar? Que sus pensamientos fueran estorbados. El engaño. Entonces aquí este énfasis, bueno, en sí todos son muy importantes, pero hay algo muy importante acá, de que ustedes y yo nos podemos ver, como repito, bien. Pensemos dentro de una iglesia, probablemente a veces somos la gente que más trabajamos, que más perseveramos, los que siempre estamos, y cualquiera de los demás miembros de la congregación pudiera pensar de que somos gente que espiritualmente hablando estamos firmes. Pero ahora viene acá cómo en realidad están nuestros pensamientos. Uno de estos días, por ejemplo, alguien me contaba acerca de unos reportes que en la iglesia se pedían en relación a la economía de la iglesia. Se hicieron algunas ventas y entonces vino el encargado y a la persona que hizo las ventas le estaba pidiendo un reporte. Yo creo que eso es lógico, ¿verdad? En cualquier lugar en donde haya de por medio dinero, pues se va a tener que entregar cuenta. Entonces venía la persona y en su enojo ella decía, ¿qué cree? Decía, ¿por qué me pide reportes? ¿Cree que yo me voy a robar el dinero? Yo no me estoy robando nada, yo trabajo para el de arriba. Entonces vean, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque a veces podemos ser ese tipo de personas, trabajadoras, esforzadas en la congregación, en la casa, en el trabajo, pero siempre más de algo puede venir a causarnos esto que estamos hablando acá, que nuestros pensamientos se desvíen. Como en este caso yo puse un ejemplo en relación al dinero. Es lógico de que una vez haya dinero de por medio, pues alguien tiene que entregar cuenta, alguien tiene que rendir cuentas. Pero ya veamos este pensamiento, ¿qué piensa? ¿De que yo me lo voy a robar? O sea, ¿y ya qué está pasando con ese pensamiento? Puede estar desviando a la persona de un buen servicio. Por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre he trabajado bien y siempre entrego las cuentas cabales. Suficiente. Pero si en determinado momento me piden cuentas y si todo el trabajo que yo he hecho lo he hecho correctamente, o sea, creo que es normal, no tendría por qué enojarme o preocuparme, me van a agarrar o van a pensar que yo estoy robando. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra, ¿verdad?, de que huye el impío, dice, sin que nadie lo persiga, mas el justo, dice, está confiado como un león. Hay un dicho en el mundo que más o menos me acuerdo que dice, el que nada debe, nada teme, algo así. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en pequeñas cosas, que vuelvo a repetir esto, cuando alguien está manejando dinero, es lógico y es normal que alguien le pida cuentas. Muchas veces no es ni siquiera porque se desconfíe de la persona, sino es que porque hay que entregar también pues cuentas, ¿verdad? Que se va al banco, prestamistas, no sé cómo se llame acá a la institución del gobierno a donde hay que entregar cuentas de todos los ingresos, pero allá en Guatemala se llama la SAT, por ejemplo. Entonces uno necesita dar factura y todo en orden. ¿Por qué? Porque uno también tiene que rendir cuentas. Pero de eso, a que yo piense, a que ¿qué piensa? Que yo me lo voy a robar. Entonces, ¿qué me demuestra esto? Que ya mis pensamientos ya se están desviando. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que escudriñar nuestras vidas, porque repito, a veces son cosas normales, pero el enemigo es tan astuto que puede meterse a estorbarnos y lanzar un dardo. De plano, si es que en el matrimonio, por ejemplo, mi esposo no me quiere. Si es en relación a los hijos, mis papás son muy anticuados. Cuando en realidad no se entiende que lo único probablemente que se busca uno como padre es el bien de ellos. Pero como ellos lo toman por otro lado, por esto que estamos hablando acá, pensamientos desviados, entonces rápido se agarra algo en contra de aquel que probablemente, si lo vemos como padres en este ejemplo, lo que busca y quiere es ordenarnos la vida, que llevemos un estilo de vida lo más honroso que se pueda.
Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? No me quieren, les caigo mal, están en contra de mí, todo lo que yo hago lo murmuran. Ahí está, desviando los pensamientos. ¿Y hacia dónde van a terminar las personas con pensamientos desviados? Definitivamente no creo yo que nadie llegue a un buen camino, a un buen fin, porque estamos mencionando la cita de que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y claramente termina diciendo ahí, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es el fin, en este caso, del engaño de la serpiente? Desviarnos en nuestros pensamientos. Yo conozco gente, no sé si usted, hermana, conocerá a alguien que, por ejemplo, llega a un punto en el que piensa, no, a mí Dios no me escucha, Dios a mí no me ama, Dios ya se olvidó de mí. Cuando solamente por el hecho de seguir con vida, de ver la luz de un nuevo día, eso significa que Dios se ha acordado de nosotros, Dios nos tiene presente. ¿Por qué? Porque nos ha prolongado su misericordia, que es lo que la Biblia dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero ¿de dónde? Si yo continúo con vida, tengo alimento, tengo un techo, en medio de todo, gracias a Dios, pues también estamos sanos. ¿De dónde surge ese pensamiento? Dios a mí no me ama, Dios se olvidó de mí. De un dardo encendido. Entonces, ¿qué es lo que busca en este caso la serpiente? Y podemos hablarlo con lo que pasó en el libro de Génesis, ¿verdad? Lo que la serpiente buscaba no era solamente engañar al hombre y la mujer, sino que la condición del hombre y la mujer adentro del huerto se degradara y como consecuencia los echaran. Y podemos pensar, ¿lo logró? Claro que sí lo logró. ¿Por qué? Porque aunque físicamente ellos no murieron, pero espiritualmente hablando, sí murieron. ¿Y qué les valió esa muerte espiritual? Que lo sacaran del huerto. Entonces podemos pensar, ¿logró la serpiente lo que deseaba, lo que esperaba? Sí lo logró. ¿Pero en dónde lo logró? En sus pensamientos. Porque recordemos que lo que les he dicho en los otros discipulados anteriores, de que la Biblia dice que la mujer vio y deseó, y vio que el fruto era útil para alcanzar sabiduría. Entonces ahí cuando la Biblia dice que ella vio, ahí entró a estorbarle el cuerpo. Cuando dice que deseó, los deseos están en el alma. Y cuando ya hablo de la sabiduría no es algo terrenal, la sabiduría viene de algo espiritual, a tal punto que la Biblia muestra en el libro de Proverbios que cuando Dios decidió empezar a crear, ahí estaba la sabiduría. Entonces la sabiduría no es algo terrenal. Pero cuando vemos ahí entonces en el libro de Génesis, la mujer fue estorbada en el cuerpo, cuando vio, en el alma, cuando la deseó, y en el espíritu, cuando deseó la sabiduría. Entonces la logró desviar en cuerpo, en alma y en espíritu. Aquí estamos hablando de los pensamientos, y los pensamientos están íntimamente ligados a lo que es el alma. Amén. Entonces démonos cuenta, espero estarme dando a entender, de que el fin entonces de la serpiente al engañar al cristiano es desviarlo. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los que se han desviado, la Biblia habla acerca de Judá. Dice que Judá hubo un tiempo en el que se desvió, en el que se apartó, no solamente del camino, sino también se apartó de sus hermanos. Y cuando vemos que él se apartó del camino y de sus hermanos, a partir de ahí la Biblia empieza a describir los errores que cometió. Graves errores que cometió, pero no vamos a hacer énfasis en eso ahorita, pero nada más hago el énfasis en el que todos aquellos que vemos que se desvían, lógicamente se están apartando del camino. Y vuelvo a la carga con esto, la Biblia dice claramente que Jesús es el camino. Entonces si la serpiente logra estorbar nuestros pensamientos, aquí viene lo que, bueno, no sé en dónde lo mencioné, pero uno de estos días lo mencioné, lo que pasó con Noemí. Noemí decía, no me llamen Noemí, porque la mano del Dios Todopoderoso está sobre mí, porque el Dios Todopoderoso me ha amargado. Y sabemos que eso no fue así, simple y sencillamente ella se amargó, su esposo y sus hijos fallecieron por malas decisiones. Vivían en un lugar que se llama Belén, y Belén significa la casa del pan. Y dice que ellos se fueron a Moab. ¿Por qué? Porque en Belén no había pan. Entonces, sorprendentemente, en su casa estaba lo que necesitaban, pero se fueron a buscarlo a la calle, vamos a decirlo así, y en la calle lo único que encontraron fue la amargura y la muerte, la falta de reconocimiento a la autoridad, porque básicamente cuando ella regresa sin esposo,
y regresa sin hijos. Que la Biblia muestra que los varones puestos por Dios somos figura de una autoridad. Entonces ella regresó amargada, sin autoridad, sin cobertura, que también viene a ser el esposo. ¿Por qué? Porque se desviaron. Entonces acá nosotros tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos cómo están nuestros pensamientos. A veces pequeñas cositas pasan dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, y rápido los pensamientos caminan demasiado pronto. Que hay una cita en el libro de Job, no recuerdo exactamente el versículo y el capítulo, pero tengo la idea que es como en el capítulo 20 del libro de Job. Ahí dice: mis pensamientos, dice, se apresuran, por lo cual yo respondo. Entonces, dando a entender de que muchas de las cosas que nosotros hablamos no es porque tengamos un pleno conocimiento, no es porque tengamos un pleno entendimiento, sino porque nos lo imaginamos, lo pensamos y resultamos hablar. Por ejemplo, ¿verdad? Con esto de tener que salir hacia la escuela o andar en el bus, uno sabe más o menos, bueno, como me lo decía, 40 minutos en bus, pues uno ya calcula, bueno, mira, ahorita voy a salir de aquí a la escuela, por ejemplo, la 1 en punto, bueno, 1 en punto, 1:40, ya está por acá. Llegan las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, y la persona que dijo que ya venía en camino no viene. Entonces, ¿cómo empiezan los pensamientos? Peor si pasó algo. Y los pensamientos empiezan a bombardearnos y nos empiezan a desviar. Probablemente, no, yo voy a ir a buscar. Y tal vez uno se va por aquí, la otra persona viene por acá, y uno llega a la escuela y mira, ¿y dónde estás? Aquí en la casa. Pero si yo vengo de la casa y la vuelta, ¿sí? ¿Verdad? Entonces pueden acontecer muchas cosas que al final no pasó nada, absolutamente nada más que probablemente, me encontré un amigo ahí en la esquina y me quedé platicando. Y uno en la mente, pasó esto, pasó lo otro. ¿Qué es lo que hace esto? Nos desvían, ¿sí? Muchas veces los propósitos también tampoco se cumplen por lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia habla en el libro de Ezequiel acerca de 8 diferentes tipos de ovejas. Y ahí aparece una oveja que le llaman la oveja descarriada. Y cuando hablamos de la palabra descarriada, es lo mismo que se desvió. Iba en un carril y se descarrió, se salió del carril. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia muestra que hay que hacer con este tipo de ovejas? La Biblia muestra que para eso está el pastor con el cayado, ¿verdad? Que es la vara que tiene esa curva. ¿Para qué? Para jalarla. O sea, se le mete el cayado aquí, en el cuello, en el pescuezo, porque es un animal, ¿verdad? O en las patas, y de ahí se jala. ¿Para qué? Para que no se desvíe. Porque toda persona, toda oveja, todo hijo, todo matrimonio, todo lo que sea que se desvíe, la misma palabra lo dice, se está desviando, o sea, no va a llegar al lugar en donde quiere llegar. Simple y sencillamente se corre el riesgo de ¿qué? De que se vaya a perder. ¿Por qué? Porque se desvió. Entonces, si nos damos cuenta acá, al analizar esto y al ser sinceros delante del Señor como personas y seres humanos, uno de los lugares en donde nosotros más problemas tenemos, o a veces más que problemas, son más batallas, es en la mente. Y ahí nos damos cuenta claramente de que no solamente como seres humanos tenemos batallas en la mente. Batallas como me quiere, no me quiere, lo hago, no lo hago, voy o no voy, me quedo, y un montón de cosas, a veces hasta para levantarnos de la cama, me levanto, no me levanto, y rápido vienen los pensamientos, hombre, si aquí estás tranquilo, aquí estás tranquila, un ratito más, sí, dice uno, y cuando viene a sentir, ya se fue 1 hora. Son pensamientos en los que uno está constantemente, o ya sea siendo bombardeado o buscando esto que estamos viendo acá, que nos desvía. Lo sorprendente de esto, como lo estamos entendiendo, es de que lo que la serpiente busca es desviarnos del camino. Y vuelvo a mencionar esto por 3ª vez, y el camino es Cristo. Y la Biblia dice, apartados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, si le colocamos esta palabra acá, desviados de mí, nada pueden hacer. Y lo que me llama la atención es que cuando la Biblia dice eso de apartados de mí, esa palabra apartados significa muerte, porque significa separación. Entonces, cuando uno se separa, cuando uno se desvía, literalmente, espiritualmente, almáticamente, viene un proceso de muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice
vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid. Más o menos dando a entender, ¿verdad? Como que él fuera un árbol y nosotros somos las ramas. Si literalmente le arrancamos, por ejemplo, veo que ahí tiene usted las macetillas, ¿verdad? Que si le arrancamos a la maceta una de esas hojitas que está ahí, ¿qué pasa con la hojita? La hojita no va a seguir viviendo, automáticamente se muere. ¿Por qué? Porque se arrancó, se separó. Podemos mencionar esto, se desvió. Entonces, ¿por qué volvemos a mencionar esto de la pandemia? ¿Por qué todo esto de la pandemia hizo que mucha gente se desviara? Porque su necesidad espiritual menguó. Recordemos que la Biblia dice que en el final de los tiempos, como consecuencia de que la maldad o la iniquidad se iba a multiplicar, y vaya si no hemos visto que se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriaría. Pues viendo esto, ¿por qué el amor de muchos se iba a enfriar? Porque la maldad se aumentó, porque la iniquidad se aumentó. ¿Y qué fue lo que pasó? Al enfriarse el amor, se desvió. Entonces llega un punto en el que, sí, hay que congregarse, pero no tengo ganas. No, ¿qué es lo que pasó en realidad? No es que uno no tenga ganas, porque el deseo sí está ahí. Si no, uno ni siquiera se acordara, o por ejemplo, hay discipulado, hay que congregarse, porque uno lo tiene presente. Pero ¿por qué ya no está aquel deseo del principio? Porque sin darnos cuenta, algo nos ha desviado. Y como lo estamos viendo acá, ¿qué es lo que normalmente hace que la persona se desvíe? Los pensamientos. No, yo no puedo. Podemos pensar, yo estoy muy joven. Yo estoy muy viejo. Yo porque soy mujer. Yo porque soy hombre. Alguien por ahí, no, pero yo no tengo trabajo. Otro, no, porque yo tengo. O sea, al final, en los pensamientos se encuentra uno cualquier tipo de excusa cuando no hay voluntad, cuando el querer y el hacer no están, tampoco está el ejecutar las cosas. Entonces simple y sencillamente uno llega a vivir una vida más o menos como la vida que llevaba Zaqueo. La Biblia muestra pues que Zaqueo era un publicano, le robaba a la gente, hasta cierto punto era malo, pero tenía una característica por lo cual llegó la salvación a su casa, que la Biblia dice que aunque él era y hacía todo eso, que él hacía todo eso que a nuestro parecer, ¿verdad? Podemos pensar es malo, y sí, prácticamente era malo, pero ¿por qué la salvación llegó a su casa? Porque la Biblia dice que era un hijo de Abraham. Entonces ahí donde nos damos cuenta de esto, de que muchas veces el deseo está, el querer, el hacer está, pero el clima, a veces puede ser la lluvia, a veces puede ser el sol, otras veces los mismos pensamientos hacen que nos desviemos. Pero ¿por qué siempre habrá una oportunidad? ¿Por qué siempre habrá una razón más? Porque en medio de todo seguimos siendo hijos de Dios, que fue lo que le valió a Zaqueo, para a pesar de que era una mala persona, la salvación llegó. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que era hijo de Abraham. Entonces en este punto nos damos cuenta de que cuando en nuestros pensamientos no hay voluntad, lo que sí vamos a encontrar son excusas. Lo que sí vamos a encontrar son oportunidades para no poder hacerlo, para no querer hacerlo, y al final, como les repito, si nos ponemos a buscar una excusa, siempre la vamos a encontrar. Pero si en algún momento está la voluntad, uno lo hace. Esté la provisión, no esté la provisión, de alguna forma uno encuentra la solución. Amén. Pero ¿en dónde está aquí la clave? En saber de que una vez nuestros pensamientos estén centrados en realidad en lo que queremos, uno lo logra. Por ejemplo, podemos pensar, tal vez, yo me recuerdo que cuando la pastora y yo nos casamos, ahora yo me recuerdo y me da risa, pero en el momento, cuando yo estaba viviendo el momento, a mí no me dio risa, tal vez hasta pena me dio. ¿Por qué? ¿A dónde voy con esto? Porque cuando la pastora y yo nos casamos, me recuerdo que lo único que teníamos era una cama, una estantería que mi mami me había regalado y nuestra ropa, nada más. ¿Y a dónde nos fuimos a vivir? A la casa de mi suegra. ¿Qué hizo ella? Nos dio un cuarto en donde ella dormía, y ahí empezamos. Entonces yo le digo, en el momento yo viviendo eso, yo me sentía hasta cierto punto tranquilo. Pero ahora que ya pasé por todo eso, me digo, la verdad, ¿cómo pude haber empezado así? Pero ¿a dónde voy con esto? De que
probablemente cuando uno cuando se acaba de casar, probablemente no empiece con todo lo que uno desee. Pero más sin embargo, el no tener todo lo que uno desee, no lo hace dejar el matrimonio. Antes bien, ¿qué es lo que lo hace a uno? Esforzarse más. Lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar. ¿Pero por qué? Porque uno tiene sus pensamientos claros, en el que aunque a veces nuestros padres no quisieran a la persona, pero yo quiero estar con él, yo quiero estar con ella. Porque hay pensamientos firmes. Pero cuando los pensamientos se desvían, aunque uno hable, aunque uno diga no quiero, no tengo ganas, pero en realidad, ¿en dónde está ese no quiero? ¿En dónde está ese no tengo ganas? En los pensamientos. En los pensamientos nos ganan mucha ventaja. Pero ¿por qué nos ganan ventaja? Porque como ya lo hemos ido viendo en los temas anteriores, porque detrás de estos pensamientos desviados está Satanás, está la serpiente, que lo que no quiere es que nosotros fructifiquemos, que nosotros prosperemos. Nos quiere tener siempre en el mismo lugar, estancados, y mientras más perdidos espiritualmente hablando vivamos, para el enemigo mejor. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar firmes, nunca nos vamos a levantar, y si no lo logramos, para él mejor. Mientras más perdidos, repito, vivamos, él va a estar tranquilo. Pero si llega el momento en el que decidimos, como lo decimos, tomar las riendas espirituales de nuestra vida, creo que nos vamos a levantar, vamos a lograr muchas cosas. Y así como, repito, como no decidimos abandonar a nuestro cónyuge cuando acabamos de empezar, porque no teníamos nada, pero sí teníamos amor, lo teníamos todo en ese momento, lo que se necesitaba era el amor, el saber que ella me ama, el saber que yo la amo, y es todo lo que necesitamos. Y poco a poco, ¿qué fue lo que fue haciendo el Señor? Al permanecer uno, Dios fue proveyendo, Dios fue desatando la provisión, y bendito Dios, en el ejemplo que les puse, ¿verdad? Dios nos ha prosperado mucho. Pero eso es en el matrimonio, pero en lo espiritual debería de ser igual. Ok, en este momento probablemente lo único que tengo es el deseo de buscar de Dios. Entonces no tengo por qué permitir que la serpiente, como lo estamos viendo, desvíe mis pensamientos, porque si los desvía, hasta ahí llegaron los planes de Dios, hasta ahí llegaron mis metas, mis propósitos, hablando en lo espiritual. ¿Por qué? Porque, como repito, una persona que se va desviando, simple y sencillamente, cuando venga a reaccionar del punto a donde quería ir, ya está muy lejos. ¿Y qué le toca? Volver de donde partió, volver al camino, volver a empezar. Hoy leía la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 31, y la Biblia muestra ahí cuando Jacob se fue, decidió irse de la casa de su suegro Labán, y él recibe una palabra y Dios le dice: regresa. Esa palabra me llamó mucho la atención, porque Dios le dice: regresa a tu casa, regresa a la tierra de donde saliste. ¿Por qué? Porque esa es la tierra que yo le prometí a tu abuelo, le dice la versión que estaba leyendo, Abraham, y a tu padre Isaac. ¿Y qué fue lo que él hizo? Dice la Biblia que agarró todas sus cosas, a sus 4 mujeres, ¿verdad? Y decidió regresar. Entonces muchas veces eso es lo que a nosotros nos cuesta, el reconocer la condición de que la única forma de salir de esta condición es regresar al punto de partida, en donde probablemente me desvié. Y según lo que estamos aprendiendo el día de hoy, es donde por naturaleza el ser humano se desvía primeramente en los pensamientos. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar a hacer lo que la Biblia dice? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando vemos y entendemos esa cita, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, recordemos que el obedecer, ¿verdad?, muchas veces no nos gusta, pero siempre es necesario. Aunque a veces no nos guste, pero ser obediente siempre es necesario. ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos enseña el camino y nos dice: por aquí es, váyase por aquí directo y va a llegar. Pero si uno, yo aquí conozco, se pierde después de haber recibido la instrucción. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. Entonces ahorita estamos hablando de esto, ¿verdad? Vamos a regresar acá para tenerlo un poquito fresco, de que la Biblia dice ahí, vamos a leerlo todo una vez más: pero temo
Que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, lo del engaño fue lo que ya vimos, ¿verdad? Esto que está acá. Amén. Ahora vamos a hablar de lo que sigue. Bueno, estamos hablando de lo que sigue. Vuestras mentes, dicen, sean desviadas. Entonces, ¿qué es lo que la serpiente, el diablo, que no lo reprenda, utiliza para desviar nuestras mentes? O como lo estamos viendo acá, para desviar nuestros pensamientos. El engaño, la seducción, el hacernos extraviar. Y ahí dice seguía, ¿verdad? Pero a mí me gusta más mencionarlo como persecución. La persecución que él da hace que en este caso en nuestros pensamientos nos desviemos. De estar un día firmes hasta al otro día de que, no, mejor no. Ahí ya hay un desvío. ¿Por qué? Porque miren, si algo tenemos que entender es que la Biblia habla acerca del doble ánimo. Hay alguna versión que dice doble alma. Alguna otra dice tiene el alma partida, ¿sí? Es en relación a esto es que ¿cómo? Aquí no se trata de que hablemos nosotros de las personas, sino se trata de escudriñarnos a nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo identificar en esto de pensamientos desviados, ¿verdad? Si tengo algún estorbo en mi alma, en el punto de que, por ejemplo, voy a hacer alguna cosa y yo digo, sí, voy a ir, voy a estar. Pero cuando ya llega el día, cuando ya llega la hora, cuando se está acercando el horario, ¿verdad? Uno empieza, pero va a llover, pero no sé si van a llegar. Entonces uno empieza a poner algún tipo de excusas y al final uno dijo, sí, voy a ir, pero al final uno no va. Entonces, ¿qué es lo que se ve manifiesto ahí? Exactamente lo que estamos hablando de la doble alma, el doble ánimo que viene a desviar los pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es doble? Porque con la boca dijimos sí, pero con las acciones demostramos todo lo contrario. Entonces ahí hay una dualidad, un doble ánimo. Y si nosotros llegáramos a escudriñarnos y resulta que tenemos este problema de que sí, yo digo una cosa, pero hago otra, o hago una cosa y digo otra. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros mismos, valga la redundancia, de nosotros mismos? De que muy probablemente haya una dualidad de alma. Muy probablemente en más de algo nuestra alma se dividió, y eso es exactamente lo que el enemigo busca, que en nuestro ser no haya integridad. Recordemos que nosotros, pues cuando alguien nos ve, ¿verdad?, no mira en nosotros 3 personas, ¿verdad?, sino mira una. Pero la Biblia muestra claramente que la persona que somos tiene espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, por eso les hablo acerca de una integridad, mis amados hermanos, en la que si yo digo una cosa y mis pensamientos no están desviados, entonces lo tengo que hacer. Porque si yo digo una cosa, pero hago otra, repito, ahí ya está la dualidad. Ahí en más de algo, mis pensamientos me desviaron. Porque yo dije, sí, yo sí voy a estar ahí. Pero ya a la hora, repito otra vez, va a llover, se está nublando, no, mejor no. Entonces hay una dualidad. ¿Y qué fue lo que hizo que nos desviáramos? Y cuando probablemente nos comprometimos, dijimos, sí, yo voy a estar ahí, cuente conmigo. Mira, a mí, por ejemplo, el domingo me pasó algo así, pero yo no había venido acá a hablar con ustedes aún. Día miércoles creo que fue, yo me comprometí a hacer algo y yo les dije, sí, ahí voy a estar el domingo, pero no había hablado todavía con ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Decir que no podía. Entonces llega un punto en el que a veces con querer, otras veces sin querer, pero otras veces los pensamientos son los que, no sé si utilizan esa palabra acá, pero yo la voy a utilizar, los que nos juegan chueco, ¿verdad? De que yo dije sí, pero empiezo a pensar, no vale la pena, ¿para qué lo voy a hacer? Uno de los pensamientos, les digo, y les abro mi corazón, que constantemente bombardea a los pastores es, no, ¿para qué lo voy a hacer? La gente no agradece nada, mejor no. Mas sin embargo, aunque haya gente que no agradezca, siempre hay frutos. Amén. Entonces, por esos frutos no podemos permitir que nuestros pensamientos se desvíen. Antes bien, repito lo que la Biblia dice, alineemos nuestros pensamientos a la voluntad del Señor
y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, de que vamos a empezar a tener frutos, y cualquiera que intente desviarnos no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la Biblia, en el caso que estamos hablando, ¿verdad?, nos habla de la serpiente, pero la Biblia también habla de los vientos de doctrina que también desvían. Y en la actualidad, a como está, mis amados hermanos, miren, no sé si utilizar la palabra a como está el evangelio, sino a como está la religión. El día de hoy hay religión para nuestros gustos. Si a mí me gusta, por ejemplo, fumar, vivir de esta forma, hay religión para eso. Recordemos, hay una Biblia que la tienen como la Biblia de los homosexuales. ¿Por qué? Porque hay una base bíblica en donde dice que para David el amor de Jonatán, un hombre, ¿verdad?, fue mejor que el amor de las mujeres. La Biblia lo dice, pero no está hablando de eso. Entonces ahí simple y sencillamente, si alguien quiere desviarse, los pensamientos se prestan y se desvía. Entonces repito, no, en este punto no es solamente el diablo el que busca que nos desviemos, sino simple y sencillamente, si nuestros pensamientos no están bien alineados, si ustedes y yo no somos gente íntegra, cualquier cosa nos desvía. No hace falta que venga, aunque la Biblia dice, si un ángel viene y les predica otra cosa, el tal sea anatema. ¿Por qué? Porque evangelio hay solo uno. Pero el día de hoy, si yo quiero, miren, tal vez ustedes habrán visto esos videos los videos de la escoba ungida, en donde los pastores se ponen en las iglesias a vender escobas, las ungen y dicen, llévesela, pero las venden, no las regalan, ¿verdad? Entonces ya vean ustedes por dónde va, ¿verdad? Llévese la escoba y con esta escoba vaya a barrer su casa y todo aquello que está estorbando va a salir. Sí, dicen. Está también el otro de la billetera ungida. Lo mismo, o sea, todo lo venden. Usted quiere prosperar, entonces ahí en la iglesia están vendiendo billeteras ungidas. ¿Para qué? Para que esa billetera nunca le haga falta el dinero. Entonces les menciono esto, mis amados hermanos, porque el día de hoy es muy fácil poder desviarse, pero si lo vamos entendiendo, ¿quién es en realidad el que desvía? Es el enemigo. Pero ¿a quiénes desvía? A aquellos que en sus pensamientos no están bien alineados. Un ejemplo, la famosa universidad, ¿verdad? Allá en Guatemala, cuando es principio de año, en la universidad, a pesar de que la universidad es grande, muy grande, parece una ciudad, una colonia por dentro, pero cuando es principio de año no hay parqueos, no se encuentran parqueos. Uno tiene que ver dónde deja los vehículos, la moto, o mejor irse a pie, que no hay parqueo. Hay una famosa huelga que le llaman la huelga de los dolores. Hacen como carrozas y desfiles, ¿verdad?, los de la universidad, pero una vez pasa esa huelga, la universidad se queda vacía. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente entran y el fin es nada más ser partícipe de eso, pero conforme va pasando el año, la universidad está vacía. ¿Por qué? Porque llega mucha gente. Yo conocí una persona que tenía aproximadamente como 25 años de estar en la universidad. Cuando yo me enteré, dije dentro de mí, ¿sabe ni cuántas cosas sabe? ¿Sabe ni cuántas qué clases se ha graduado? Y cuando le pregunté, ¿y de qué se graduó? Pues fíjate que hasta la fecha de nada. ¿Y por qué? Porque un tiempo le gusta una cosa, otro tiempo otra. Ha pasado por todas las facultades, pero no se ha graduado de nada. ¿Por qué les menciono esto? Porque en sus pensamientos los maestros no lo quieren. Esto es muy fácil. No, esto es muy difícil. Y no he logrado conseguir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es en los pensamientos, mis amados hermanos, en donde lamentablemente más nos desviamos. Y repito esta famosa cita del libro de Proverbios: tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, lo que terminamos pensando, eso terminamos haciendo. Amén. Así que yo pensé que iba a avanzar más en esto, fíjense, pero ya llevo 40 minutos hablando y apenas voy por el primero. Pero entonces espero estarme dando a entender de que la forma de trabajar de la serpiente o de Satanás es engañarnos. Pero ¿cuál es el fin de engañarnos? En este primer punto, hacer que nos desviemos en los pensamientos. Y si nosotros empezamos a pensar mal de alguien, ténganlo por seguro. Bien, yo les he dicho a los hermanos en Guatemala, por ejemplo, en relación a los famosos celulares, ¿verdad? Miren, si ustedes se van, por ejemplo, esposos, padres, hijos,
Si van a agarrar el celular de alguien, por ejemplo, si es el esposo, el de la esposa, ¿verdad? Si es el pastor de la oveja y así sucesivamente. Si van a agarrar el celular de alguien, pero lo van a agarrar para encontrar algo malo, estén por seguros que lo van a encontrar. Entonces, si lo van a agarrar, mejor agárrenlo nada más para lo que lo van a necesitar y no estén buscando nada malo. ¿Por qué? Porque hay cosas que para mí pueden ser sanas, pueden ser buenas, pero probablemente para ustedes no. A como está la actualidad del día de hoy, le voy a abrir mi corazón. Yo me quedé sorprendido un día que me puse a ver las imágenes de mi celular. Cuando yo vi esas imágenes que hacen en mi celular, me asusté, créanme, me asusté. Me va a ver alguien, va a ver mi esposa que yo tengo esto acá, pero no me quedé con eso. Y dije, ¿de dónde? Que sí empecé a ver y empecé a buscar los famosos grupos, ¿verdad? Y había un grupo de Telegram en donde yo no sé ni cómo o por qué. El asunto es que apareció ahí y ahí estaban mandando ese tipo de cosas. Entonces imagínense, ¿verdad? Oye, el pastor mío noche carga. Probablemente para alguien es impuro. Y lo demás, de plano, saber qué tipo de pensamientos tiene, saber ni qué cosas mira. Mas sin embargo, les digo, a veces nos pueden pasar pequeñas cosas como esa, pero también otras cosas, ¿verdad? A como está la tecnología el día de hoy, a mí me ha tocado que resolver varios problemas entre padres e hijos, porque por ejemplo, en alguna oportunidad apareció alguien en su muro de Facebook diciendo, hoy sí les voy a decir a todos la verdad, soy homosexual. Y cuando uno mira el texto, ¿verdad? Pastor, mire, ¿y qué pasó? Bueno, a solucionar el problema, ¿y qué pasó? Solo Dios sabrá, ¿verdad? Es que lo que pasa es que fui a un café de internet y dejé mi Facebook abierto y de plano alguien lo escribió. Bueno. Entonces, miren, ¿por qué les menciono estos ejemplos, mis amados hermanos? Porque nuestros testimonios pueden ser muy dañados, a veces por pequeños descuidos, pero otras veces, ¿por qué? Porque de por medio está el que sin tal vez saberlo, sin estarlo haciendo con hecho pensado, pero ya el enemigo nos bombardeó con pensamientos y sin, repito, estar conscientes al 100%, ya nos estamos desviando. En la actualidad, por ejemplo, ustedes y yo vemos, mis amados hermanos, el evangelio en relación a las fechas y a los tiempos en los que se empezó a predicar, no es nada nuevo. Mas sin embargo vemos nosotros a la gente esforzándose por buscar el evangelio. No, más bien vemos que se esfuerzan por las nuevas tendencias, las cosas nuevas. Y ahí sí, ahí van. Pero el evangelio, ¿por qué no? Porque los pensamientos se han desviado, según ellos, hacia cosas más importantes, cuando en realidad sabemos que lo único que nos puede salvar la vida a nosotros, pues es Cristo, ¿verdad? Amén. Y los pensamientos, como lo hablábamos en nuestros días, de la juventud sobre todo, el día de hoy no están dirigidos hacia Cristo, sino en dónde están desviados. Ahora bien, ¿quién los desvió? Como lo estamos viendo, el enemigo. Bueno, voy a avanzar, mis amados hermanos, voy a llegar por lo menos al punto número 2. Aunque mi idea original era solo leerles esto, ¿verdad? Para poder avanzar, pero ya el tiempo se nos ha ido. Ahora bien, entonces espero haberme dado a entender en relación a esto de que los pensamientos nos pueden desviar. Ahora miren esto. Cuando hablamos ya de pensamientos que hice ahí, pensamientos se corrompan, porque así lo decía la cita esa, yo solo lo copié y lo pegué. Pareciera como que no es muy lógico, pero al final nos habla de pensamientos corruptos, como lo explicábamos la otra vez, ¿verdad? Cuando poníamos el ejemplo del metal. ¿Cómo puedo saber yo de que algo de metal ya se ha corrompido? ¿Por qué? Porque lo expongo al agua y automáticamente al exponerse al agua, el agua va a hacer que eso se oxide. Y ahí eso nos habla, es un ejemplo claro y literal de lo que es corrupción. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de nuestros pensamientos y que en nuestros pensamientos haya corrupción, ahí ya no estamos hablando, mis amados hermanos, de algo así, me engañaron y me desvié. No, sino aquí en la corrupción ya estamos hablando de algo en lo cual nosotros mismos podemos llegar a ser partícipes, podemos llegar a consentirlo y a vivir así de tal forma que pensemos,
Por ejemplo, si estamos casados, mientras que mi esposa, mi esposo no se dé cuenta, no hay problema. Si somos solteros, mientras que mis papás no se den cuenta, no hay problema. Si somos ovejas, mientras que los pastores no se den cuenta, no hay problema. Entonces, ¿qué estamos demostrando ahí? De que ya hay cierto tipo de corrupción. ¿Por qué? Porque, repito, en el desviarse, a uno lo puedan engañar. Pero aquí ya, cuando hablamos de esto, de que los pensamientos se corrompan, ya uno tiende a ser partícipe. Ya es diferente, ¿verdad?, a que alguien me engañe para que yo me desvíe, pero ya es diferente a que alguien intente engañarme y yo diga, está bueno, aunque yo sé que no es cierto, pero permita que entre la corrupción. ¿Por qué? Porque miren, lo que pasa con el ejemplo que les coloco del óxido, ¿verdad? Lo que el óxido empieza a hacer es que empieza a carcomer el metal a tal punto que uno puede ver el metal muy bueno, pero ya no tiene la fortaleza, la fuerza para la que se puede utilizar para hacer algo de metal, ¿verdad? Algo que se entiende que si es metal, pues el metal, no nos imaginamos que el metal sea blando, ¿verdad? Antes bien, el metal es fuerte, pero si el metal llega a oxidarse, ya no está muy bueno. Por ejemplo, otro ejemplo que tal vez en el metal se logre ver, pero en la madera, por ejemplo. En la madera hay oportunidades que uno mira tal vez el mueble de madera y qué bonito, pero si tiene polilla por adentro, a veces uno lo toca y ya está el gran agujero. Entonces esto es lo que pasa, mis amados hermanos, con la corrupción en los pensamientos, de que no solamente son pensamientos, por ejemplo, no, hoy no tengo ganas, que puede ser que me estoy desviando, sino no tengo ganas porque, por ejemplo, porque no me gusta cómo predica la persona que predica. ¿Eso qué es? Eso ya es corrupción, porque le está atribuyendo a algo o a alguien su desánimo, cuando en realidad nadie, mis amados hermanos, a menos que seamos gente interpolar, que cuando se habla de una persona interpolar, es una persona que piensa o actúa, pero según lo que piensan los demás. Por ejemplo, es el ejemplo que se me ocurre. Si está con alguien que le va a la Liga, él también, ella también. Si está con alguien que le va al Saprissa, yo también. Si está con alguien que le va a Heredia, yo también. Y en realidad, ¿a quién le va? Tal vez a nadie, ¿verdad? Pero se hace, ¿por qué? Para poder quedar bien. Entonces, en este punto de los pensamientos corruptos, mis amados hermanos, uno llega a ser partícipe, a poder atribuirle a alguien de que yo estoy así, por ejemplo, por tu culpa. No, si es eso, uno llega a estar así por culpa de alguien más cuando es interpolar. Me refiero a que los estados de ánimos están según cómo la persona me trate. Si me trata bien, estoy bien. Si me trata mal, estoy mal. Y si alguien me dice cualquier otra cosa, estoy peor. No podemos ser así, porque si llegáramos a convertirnos en este tipo de gente, ahí ya entra la corrupción, que repito, espero estarme dando a entender con este punto. Yo me siento mal, pero para que ya haya corrupción, yo le voy a atribuir a otra persona, por él es que yo estoy como estoy. Entonces eso ya estoy permitiendo yo corrupción, porque sí, alguien me pudo haber hecho algo a mí, pero si yo pues no le doy la importancia de vida, si yo no permito que me ofenda, entonces yo no voy a estar bien porque él o porque ella esté bien o porque esté mal. Yo voy a estar bien, ¿por qué? Porque yo dependo de Cristo. Amén. Pero esto es lo que muchas veces nos pasa, mis amados hermanos, de que estamos mal y muchas veces nosotros mismos fuimos los que propiciamos el estar como estamos. Pero, ¿dónde viene el conflicto con el ser humano? Pero muy pocas veces como seres humanos decimos, yo estoy así porque yo hice esto y esto. Estoy así porque yo reconozco mi condición. Estoy así porque el responsable soy yo. Es más fácil, mis amados hermanos, yo hoy no voy a ir porque X persona habló mal de mí. Ya, entonces le estamos atribuyendo nuestros pensamientos, en este caso corruptos, ¿verdad?, a lo que alguien más hizo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos echando la culpa a alguien y probablemente pensemos, estamos en la casa entre familia, no, yo no voy a ir porque tal persona me dijo esto. ¿Y qué puede pasar con los miembros de nuestra familia? Entonces esa persona es así. Pues ya le contagio los corazones
y esos corazones se van a corromper también. Entonces démonos cuenta ya que los pensamientos corruptos ya no son tan, bueno, ninguno son simples, ¿verdad? Pero al compararlos con los pensamientos desviados, no son tan simples. ¿Por qué? Porque ya la corrupción, ya puedo yo contagiarla. Ok, me desvío porque se desvió fui yo. Pero a la hora de hablar de pensamientos corruptos, que yo tengo un mal pensamiento y cuando hable voy a estar trasladando ese mal pensamiento también y muy probablemente alguien me va a creer. Y lo que yo sentía lo va a sentir también la otra persona en contra del otro que me dijo. Y probablemente ni fue así. O probablemente sí, me dijo un mi par de verdades, pero porque yo propicié que la persona se enojara, por ejemplo, y me merecía que me dijeran lo que me dijo. Pero mis amados hermanos, muchas veces, ¿verdad?, cuando nos pasan cosas, normalmente el ser humano tiende a contar lo que le hicieron, pero a veces, muy pocas veces va a contar lo que él hizo, cuando en realidad lo que a mí me hicieron, me lo hicieron. ¿Por qué? Porque yo fui el que propició la situación. Entonces la culpa, la responsabilidad fue mía, pero eso muy pocas veces se menciona. Entonces para mí, aunque faltan muchos, ¿verdad?, es uno de los más importantes, porque fue exactamente esto lo que pasó con la mujer. Pensemos, ¿qué hubiera pasado, mis amados hermanos, si Adán no come del fruto prohibido? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Al final lo sabemos, ¿verdad? Los dos comieron y a los dos los sacaron. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán decide serle más obediente a Dios que a su esposa? Solo sacan a la mujer. Está claro, ¿verdad? Creo que solo hubieran sacado a la mujer y Adán se hubiera quedado ahí. Entonces ahí nos damos cuenta. A la mujer le corrompieron sus pensamientos, como lo decíamos del principio, ¿verdad? Ella vio, deseó y tomó. Y vio que era útil para alcanzar sabiduría. Y la misma Biblia dice que la mujer comió y luego dice claramente que ella le dio a su esposo, ella le dio a su marido. Entonces, quien fue engañada, claramente lo estamos leyendo, fue Eva, no fue Adán, fue Eva. Pero Eva, ya con sus pensamientos corruptos, también vino a corromper los pensamientos de su esposo. Mira, por ejemplo, ¿verdad?, probablemente él la vio ya con el fruto mordido y la vio igual. No pasó nada. Dios nos había dicho que íbamos a morir. Mira, yo ya hasta la semilla, mira cuántos me comía. Ahí está, mira, y no me pasó nada. De veras, ¿verdad? Agarró y ya sabemos que por cuanto él era la cabeza, lo que cae sobre la cabeza desciende. Le entró la muerte a él y le entró la muerte a su esposa. Entonces démonos cuenta entonces lo tremendo, mis amados hermanos, de los pensamientos cuando se permite que se corrompan. ¿Por qué? Porque qué bueno fuera que solamente, bueno, el corrupto soy yo. No, se va corrompiendo. Hablábamos con unos hermanos uno de estos días en relación a los presidentes, que Dios nos libre de estar hablando mal de ellos, porque la Biblia nos muestra que tenemos que orar por ellos. Pero yo les comentaba que en Guatemala pasó algo. Llegó a la presidencia un presidente cristiano y todos pensábamos, ¿verdad?, por cuanto es cristiano algo va a pasar. Fue uno de los peores gobiernos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, en esos sistemas políticos, si algo se mueve, la corrupción. Y ahí lo que le toca a la persona que llega es o se corrompe o sale muerto. Así de simple. Entonces, ¿qué pasó? Se terminó corrompiendo. Y el evangelio, otra vez, lamentablemente, pues queda mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pudo. Por eso es que nos damos cuenta de que no se trata, mis amados hermanos, de poner, aunque si llegan, ¿verdad?, gloria a Dios, pero de que un presidente cristiano nos gobierne. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucha corrupción. Y como seres humanos nos prestamos a veces para corrompernos. Entonces espero haberme dado a entender con este punto. Voy a terminar ahí porque ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Y que pues podamos discernir, ¿verdad?, en nuestros pensamientos cuando haya algo que quiera desviarnos o cuando haya algo que ya quiera corrompernos. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que quiere corrompernos, lo que se va a buscar es estorbar a los demás. Imagínense, voy a terminar con esto. Son ejemplos que no tienen nada que ver con la corrupción, pero que pueden entrar de esta forma. Por ejemplo, en una oportunidad
Eso fue cuando yo estaba con mis papás aún. Yo vivía con ellos soltero aún. Nosotros como hijos, somos 4 hijos, ¿verdad? No sabíamos de que mis papás estaban pasando problemas económicos, no lo sabíamos. El asunto es que todos los domingos en la mañana, antes de irnos al culto, desayunábamos y después nos íbamos al culto. Ese día nos levantamos tarde, ¿verdad? Y van a desayunar mis hijos. No, mami, no. Y nos fuimos a la iglesia sin desayunar. Bueno, les voy a contar todo y después les cuento lo que no sabían. Terminó el culto y era el cumpleaños de una hermana de la iglesia y el esposo nos invitó. Miren, vamos a la casa a almorzar. Entonces solo llegamos a la casa y mis hijos van a almorzar. No, porque nos invitaron a almorzar. Nos fuimos, yo y mis 4 hermanos, o mis 4 hermanos y yo nos fuimos a almorzar. La reunión se prolongó, ¿verdad? Al punto de que nos terminaron dando cena de una vez. Entonces cuando llegamos a la casa, mis hijos van a cenar. No, mami, ya cenamos. Y mis papás, pues se quedó así, ¿verdad? Y al otro día nos contaron, miren, solamente nos contaron lo que estaba pasando. No teníamos para la comida del día domingo y habían 2 huevos. Entonces habíamos pensado que cuando ustedes se levantaran, pues les íbamos a dar de desayuno esos 2 huevos. Luego cuando vimos que ustedes se fueron y no desayunaron, entonces dijimos, dejémoslos para el almuerzo de ellos, para que cuando regresen ustedes almorzaran. Y cuando vimos que ustedes se fueron a almorzar, entonces dijimos, dejémoslos para el almuerzo, para la cena de ellos. Y cuando vimos que ustedes regresaron ya cenados, entonces dijimos, comámonos. Y se los comieron ellos. Entonces imagínense, todo el día pasaron aguantando hambre. ¿Por qué? Porque con tal de que nosotros pues tuviéramos. Pues, ¿por qué les pongo este ejemplo? Como se los dije, ¿verdad? No tiene nada que ver con corrupción, pero muchas veces con pequeñas cosas así, los corazones pueden corromperse. O sea, mis papás sabían lo que estaban pasando, pero no nos contaron nada. Nosotros pasamos el día, les digo, felices. Pero ¿cómo creen ustedes que hubiéramos pasado el día si hubiéramos sabido que en la casa no había nada para comer? Pero a ese es el ejemplo que les pongo. Probablemente hubiéramos pasado inquietos y de alguna forma no hubiéramos disfrutado el día. Es un ejemplo muy común, ¿verdad? Pero como se lo dije, a veces así entra la corrupción. Vengo yo y cuento, mira, fíjate que aquella persona dice esto y esto de vos o de ti. Y uno tal vez, pero si él es mi amigo, es mi amiga. Sí, pero anda hablando mal de vos. Entonces, ¿cómo se queda uno cuando uno se entera de que alguien está hablando mal de uno? Al menos les digo, yo no me pongo feliz. Tampoco les digo, me enojo, pero tampoco me quedo contento. Si me entra un contristamiento, pero ¿por qué? Si uno no encuentra explicación. Y a veces ni es cierto. Entonces eso es lo que se trata de esto de los pensamientos corruptos, que lo corrompen a uno y a veces las cosas ni son ciertas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Saber de quién dependemos, y al final recordemos que la Biblia dice que si hablan mal de nosotros siendo mentira, nos bendicen. Y yo creo que las bendiciones no son algo que a nosotros no nos guste. A cada uno nos gusta que nos bendigan. Pero que nos bendigan hablando mal, como que no mucho, ¿verdad? Mas sin embargo, es una bendición. Bueno, termino, mis amados hermanos. Espero haberme dado a entender. Amén. Y pues que el Señor nos ayude, que nos dirija, como repito, para no ser engañados, porque el que es engañado se desvía y se corrompe en su mente. Y el problema con la corrupción es de que ya no se corrompe solo, sino corrompe a los suyos. Y que Dios nos libre de eso. ¿Decimos amén? Amén y amén.